Buenos días, jóvenes. Esta es la clase de Ciencias Sociales. Vamos a continuar hablando sobre la economía. Necesidades del hombre. Son las necesidades que tiene el hombre. Esto también es tema de economía. Dice que es una afección desagradable para cuya desaparición se requiere la intervención de un objeto o una persona extraña en el sujeto afectado. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre a veces se crea muchas necesidades que no son buenas para su vida o que no son relevantes para su vida. Entonces, de por sí, el hombre necesita a alguien que lo apoye, que le ayude, que le diga, no, esto no está bien, esto sí está bien, esto sí te puede ayudar. O sea, que lo aconseje más que todo, ¿verdad? Pero todos necesitamos de todos porque algunos, pues, tienen como que más abierta la idea a lo que sí realmente necesitan y a lo que es innecesario en nuestras vidas. También dice que al provocarse el sentimiento de falta de rompimiento del equilibrio de las fuerzas internas del organismo del medio ambiente que lo rodea, el hombre tiende a restablecerlo en base a las relaciones de intercambio con sus semejantes. Bueno, de este rompimiento que habla es, por ejemplo, cuando deja de adquirir cierto producto que realmente no es necesario en su vida. Es como un rompimiento que tiene el hombre en su vida y es algo que le afecta emocionalmente. Por eso habla también de los organismos, que afecta al organismo, porque le afecta emocionalmente el rompimiento de cierta actividad que traía consigo por mucho tiempo. También dice que el hombre no es capaz de satisfacer sus necesidades por sí mismo, sino que requiere la cooperación de sus semejantes para lograr los bienes y servicios que van a satisfacer sus necesidades. Ay, perdón. Sí, se refiere a que nosotros como seres humanos pues no podemos satisfacer todas nuestras necesidades por sí mismos. Porque, por ejemplo, en casa, si no hay un amueblado de sala, no tengo dónde sentarme, yo requiero de un artesano, ¿verdad? De un carpintero, de un trabajador que se dedique a elaborar cierta clase de muebles que me van a servir a mí para la comodidad de estar en mi casa. A esto se refiere, ¿verdad? A que no somos capaces de suplir todas las necesidades. Por ejemplo, el tener energía eléctrica en casa, necesitamos de otros seres humanos que saben el contexto de cómo es el trabajo, de cómo llevar la energía hacia los hogares, ¿verdad? Para nosotros tener nuestra energía eléctrica. Y a todo esto se refiere, ¿verdad? A cosas que nosotros no tenemos el conocimiento, pero otras personas sí. Entonces necesitamos el apoyo de ellos, ¿verdad? Así como ellos necesitan el apoyo de nosotros en algún momento. Por ejemplo, en alguien que se dedica a reciclar y a trabajar el reciclaje. Yo he visto trabajos muy lindos y muy funcionales, por ejemplo, con llantas de automóviles que hacen muebles de sala muy bonitos. Es algo diferente, algo cómodo, algo que se está reutilizando y que están requiriendo de mis servicios porque les interesa tener comodidad en su casa, ¿verdad? Dice características de las necesidades. Inciso A. Las necesidades son ilimitadas en número. A partir del niño, mientras se desarrolla, más aumenta el número de sus necesidades y más modifica su calidad misma. ¿Qué quiere decir esto? Que desde niños vamos buscando lo que necesitamos, ¿verdad? Y ustedes se podrán dar cuenta que siempre ha sido así, hoy en día más, que por ejemplo el niño llora porque tiene una necesidad. Por ejemplo, si es bebé, llora porque tiene necesidad de su biberón, bueno, se lo dan, entonces se queda tranquilo. Conforme va creciendo, se va dando cuenta que hay más cosas que puede adquirir con cierta acción que realiza, ¿verdad? Y los niños por lo general acuden al llanto, a los berrinches. Hoy día pues son niños tecnológicos, ¿verdad? Que lamentablemente y tristemente el teléfono los está creando, por decirlo así, porque ahora la necesidad de un niño en su mayoría es el teléfono.
¿Por qué? Porque los papás le crearon esa necesidad, porque lloran y lloran, ay, aquí está el teléfono para que no moleste. Es lo que dicen muchas mamás, yo lo he escuchado y la verdad es algo que no comparto porque es una necesidad innecesaria para el niño y muchas veces no les trae beneficios. Hay otros niños que su capacidad es bastante grande y lo que hacen es buscar videos y aprenden colores, letras a leer, o sea, tienen sus dos fases, ¿verdad? Buenas y malas, como todo, ¿verdad? Inciso B, el deseo de una cosa puede disminuir, aún desaparecer en la conciencia del sujeto y presenta un deseo mucho más fuerte. Por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? De los teléfonos. Ay, no, yo me compré el teléfono J7, que era el que estaba de moda, ¿verdad? El Samsung J7 estaba de moda, está muy avanzado, que esto, que lo otro, me lo compré, pero conforme el tiempo, como que ya lo esculqué todo, ya sé cómo es cada una de las funciones, esto y lo otro, y yo quiero más innovaciones, entonces esa idea de ese teléfono como que va disminuyendo, ya lo usa con menos frecuencia, y después sale otro, ¿verdad? Más avanzado, entonces ya se crea la misma necesidad, o sea, se olvidó que quería ese J10 o tal vez no lo pudo comprar en su momento, entonces conforme fue pasando el tiempo, se le fue bajando esa idea de que necesitaba el Samsung J10, ¿verdad? O J7. Entonces se le fue olvidando en su momento, pero en eso salió otro más avanzado. Entonces ya crea la necesidad porque ya hace la comparación y ya tiene, por ejemplo, si no tenía el dinero, pues ya lo tiene. Entonces hace la comparación entre uno y otro, pero como este es mejor que este, entonces este lo va dejando de lado y va creando la necesidad de tener el siguiente. Muchas veces es la excusa que por el trabajo, ¿verdad? O por las tareas o qué sé yo, ¿verdad? Pero siempre hay una excusa para crear una necesidad que no es tan necesario irse a cosas muy elevadas, sino que se tiene que pensar en cosas más funcionales, ¿verdad? Inciso C. Las necesidades son complementarias, forman con mucha frecuencia grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces es tal la necesidad de pertenecer o de tener que el ser humano hace grupos. Por ejemplo, no me dejarán mentir que hay muchos grupos que al salir del trabajo, que a tomar una gaseosa, que a comer, que a caminar, que de paseo, pero está la necesidad de estar todos unidos. O es como, por ejemplo, para no sentir esa soledad, ¿verdad? O es como, por ejemplo, si yo voy a comer, tengo que beber algo, ¿verdad? No puedo comer en seco, entonces ahí ya me crié la necesidad de beber. Y lo mismo viene siendo con el grupo, ¿verdad? Con un grupo de amigos que si yo no salgo con ellos, me siento sola, me siento triste, me siento apagada. En cambio, como yo sé que voy a salir ciertos días con mis amigos, entonces ya me siento mejor y eso es a lo que vamos, a la necesidad de crear grupos, ¿verdad? Para no estar uno en soledad. Luego dice satisfacción de las necesidades. El economista Enrique Martínez elaboró una clasificación realmente aceptable. Por ejemplo, tenemos acá, dice necesidades activas, son aquellas que proporcionan un placer. Como ejemplos de estas se puede mencionar comer golosinas, pasteles, son necesidades activas. Por ejemplo, yo he visto muchos casos de chicos que no pueden vivir sin no comer una golosina o no tomar una gaseosa. En tantos años que llevo en la docencia, conocí diversidad de alumnos, ¿verdad? Con diferentes necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, había un joven que todos los días en el primer periodo se escuchaba el sonido de la lata, destapando una Pepsi, ni siquiera había desayunado. Esto le creó esta necesidad para él, porque ya se había vuelto como que un hábito.
Entonces, esta necesidad a él lo llevó a enfermarse. Y así a otros alumnos que solo golosinas y golosinas y golosinas, pero con el tiempo ya no era una necesidad, simple y sencillamente era solo satisfacer la curiosidad de comerlo, pero ya no la disfrutaban. Entonces, se pueden volver de activas, que es cuando se comen, se consumen y se disfrutan. Por ejemplo, un trozo de pastel que usted se lo come y lo disfruta el sabor y usted elige su pastel preferido, ¿verdad? Pero con el tiempo, como esto es repetitivo, la necesidad activa se vuelve pasiva. ¿Por qué? Porque ya solo lo consume porque está aquella costumbre, ¿verdad? Aquella eh, curiosidad nada más de comerlo. No es que le satisfaga en algo, sino que simplemente es ya por costumbre. Luego también dice que asimismo el fumador inicia por mero placer. El fumador inicia por mero placer a fumar, disfruta su cigarrillo y cada vez que lo fuma yo me he dado cuenta con personas que comienzan a ser fumadoras, ¿verdad? Que lo disfrutan, incluso hasta hacen una expresión de satisfacción, así como que es una satisfacción plena para ellos, ¿verdad? Pero al final, como esto es repetitivo, como lo dije anteriormente, entonces se va creando un vicio y va creando la necesidad de fumarlo solo por evitar un dolor, porque el fumador, el bebedor de café, el bebedor de bebidas energéticas, al principio lo hacen por una satisfacción, porque les agrada, pero al final esto, si lo dejan de hacer, les provoca un dolor de cabeza y entonces siguen consumiendo los mismos productos solo para evitar un dolor. Entonces ahí es donde ya se vuelve pasiva, ¿verdad? La necesidad, pero sí necesitan para evitar ese dolor, por eso lo hacen, ya no lo hacen por placer. Luego dice, necesidades pasivas son aquellas que satisfacen y evitan un dolor, es lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Que solo, por ejemplo, se comen el trozo de pastel porque si no se lo comen les comienza cierta ansiedad, ¿verdad? En cambio, al comerse el pastel se tranquilizan, se calman, pero es solo para calmar esa ansiedad, no es porque lo vaya a disfrutar, ¿verdad? O para evitar un dolor, como por ejemplo lo que les dije, ¿verdad? De las bebidas energéticas, café o los fumadores, que lo tienen que hacer para evitar el dolor, no porque sientan satisfacción y sea de su agrado ya como lo fue al principio. Luego dice necesidades vitales. Son las necesidades cuya satisfacción depende de la misma vida del sujeto. ¿Qué quiere decir la palabra vital? ¿Qué quiere decir? Que no puede faltar. Es una necesidad que tenemos todos. Por ejemplo, comer. No podemos dejar de comer, porque si dejamos de comer, ¿qué pasa? Nos enfermamos, nos desnutrimos y puede llegar incluso la muerte, ¿verdad? No podemos dejar de beber agua, porque si dejamos de beber agua, nos vamos a deshidratar, especialmente cuando hay calor, ¿verdad? Nos puede hasta alterar la presión, subir la presión, o ya sea bajarla, dependiendo, ¿verdad? El estado de salud de cada persona, pero son cosas vitales, cosas que sí se deben hacer. Por ejemplo, si nosotros viajamos a un lugar donde cae mucha nieve, pero llevamos la ropa que acostumbramos a llevar acá, ¿qué puede pasar si andamos en las calles? Nos podemos morir o nos puede dar una hipotermia y quedar graves en un hospital. Entonces esa es una necesidad vital, el tener calefacción en la casa, el tener suficientes abrigos que calienten nuestro cuerpo. A eso se refiere a necesidades vitales, cosas que no atenten contra la vida del ser humano, sino que cosas que le ayudan a mejorar su calidad de vida. Luego dice necesidades secundarias, son aquellas que constituyen un complemento de la vida humana. Por ejemplo, viajar, tener un vehículo. Entonces, estos son cosas secundarias que no son tan necesarias, pero sí sirven en determinado momento, ¿verdad? Pero también dice que podemos enfatizar en que las necesidades son dependiendo la población, dependiendo la comunidad. Porque, por ejemplo, si yo vivo en un lugar donde hay
escaso transporte, pero trabajo a 10 kilómetros de mi casa, o sea, mi necesidad va a ser tener un vehículo para transportarme, pero yo lo adquiero porque lo necesito para poder trasladarme de un lugar a otro, para ir a mi trabajo, para ir a las compras de la despensa, qué sé yo, pero ya se hace porque sí es necesario. No como decía aquí al principio, que era por ejemplo, de viajar, ¿verdad? Porque depende de la comunidad. Ahora, si es una comunidad donde los recursos de estas personas es elevado, ellos crean su necesidad en viajar, porque muchas veces dicen que están estresados, que ya no aguantan, que quieren tranquilizarse. ¿Qué hacen? Se van de viaje, regresan ya renovados con nuevas energías. Entonces depende de la comunidad, así son las necesidades que se tienen que ir satisfaciendo, ¿verdad? Por ejemplo, en una aldea, por ejemplo, a veces en las aldeas no hay agua potable y las personas tienen que buscar un río para llenar sus botes de agua, por lo tanto tener agua en su casa. Hay lugares donde es tan escasa el agua potable que van a los ríos y les queda sumamente lejos, que con una palangana pequeña o con medio bote les tiene que alcanzar para que se bañen 2 o 3 miembros de la familia. Y su forma de bañarse es solo lavarse la cara, lavarse áreas principales, ¿verdad? Para no tener mal olor. Entonces la necesidad de ellos es tener agua potable. Aparte que es una necesidad vital, es una necesidad que necesitan día con día, ¿verdad? Luego dice necesidades constantes, que son aquellas de modo estable que existen en el sujeto. No se presentan con cierta frecuencia, sino que desaparecen en el sujeto. Esas necesidades constantes, por ejemplo, puede ser de repente que dice que no se presentan muy seguido, ¿verdad? Quiere decir que, por ejemplo, bueno, hoy usted tiene ganas de una hamburguesa, pero por X o Y motivo no la pudo comprar, no le dio tiempo, salió tarde del trabajo, ya habían cerrado cuando usted llegó, qué sé yo. Entonces pasan los días y a usted se le olvidó que quería esa hamburguesa. Entonces son necesidades que desaparecen, que no son tan constantes, y es una necesidad a veces que el mismo cuerpo dice yo quiero, o sea, no sé, el mismo subconsciente le crea la necesidad, ¿verdad? Luego dice necesidades periódicas. Son las que presentan a intervalos más o menos largos, pero regulares. Por ejemplo, el sueño, un intervalo de 14 a 18 horas. O sea, ya es una necesidad que se puede decir que es más baja, por decirlo así, que no nos trae ninguna afección a nuestras vidas, ¿verdad? Mientras que hay otras necesidades que sí nos traen afección, como las necesidades vitales, ¿verdad? Entonces, estas necesidades vienen en tiempos largos, porque de repente a todos nos ha pasado que de repente cada 2 o 3 meses estamos tan fatigados que necesitamos dormir más. Por eso dice aquí de intervalos de 14 a 18 horas el sueño. ¿Por qué? Porque esa necesidad pues no es tan vital, pero sí es una necesidad periódica, ¿verdad? Es una necesidad periódica que es necesario que cada cierto tiempo se pueda hacer. Por ejemplo, esto lo del sueño, como les decía. A veces nos sentimos fatigados, muy agotados por tanta actividad y necesitamos pues dormir más, y entonces aprovechamos un día en específico para poder dormir más horas de las que normalmente dormimos. Entonces, esta necesidad pues también es válida para nuestra salud, ¿verdad? Entonces, hasta acá llegamos con la clase de hoy, y lo que necesito por favor es que realicen un cuestionario con lo que yo les platiqué de 15 preguntas. Aparte de eso, necesito que con sus propias palabras ustedes me expliquen las necesidades que tiene el ser humano, ya sean pasivas, activas, necesidades vitales y las que yo les mencioné acá, ¿verdad? Que tengan un buen día, que Dios les bendiga.